saludamos a todos los que están del otro lado. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Gracias siempre, como digo, siempre por ser tan fiel. Tuvimos un servicio extraordinario de este lado, pero ahora, bueno, el servicio continúa acá. Ayúdame, Michael, por supuesto, siempre con la traducción. Muy bien. Y ahora sí, los que están escuchando en inglés tienen su traductor. Antes de transmitirte a los que están del otro lado y los que están aquí, lo que Dios creó, ha puesto en mi corazón, quiero mostrarte unas fotografías, mostrarles a todos unas fotografías de, que no tenemos muchas, por cierto, tenemos muchas de Uganda y no tantas de esta, del colegio orfanato que sostenemos en India. Es muy difícil en India, esto es en la ciudad de Palasa, es muy difícil predicar por un tema de religión, esto es en el estado de Andhra Pradesh. Y estos son nuestros chiquitos. Siempre yo te muestro los chiquitos de Uganda. ¿Pero por qué? Porque, aunque ustedes no lo crean, no tenían los recursos para sacar fotografías, para enviarnos imágenes, pero ellos están ahí adorando al Señor. Es un grupo, obviamente, cristiano, de niños cristianos, son huérfanos. Esto está a 30 kilómetros de un sitio llamado Odisha, y sufren mucha persecución por creer en Cristo, por tener una Biblia, por profesar la fe. Aún estos chiquititos. Trabajamos nosotros junto a un querido pastor ya hace varios años, se llama el pastor Satish Kumar, y Satish Kumar nos envía estas imágenes. Dicen perdón que siempre se tardan, es muy difícil desde aquí, pero nosotros los apoyamos como River en alimentación, en educación, en este colegio orfanato Mercy Mission Home, que algún día te conté, pero hoy quería mostrártelo de nuevo, y los empezamos a apoyar en la construcción. Ellos querían hacer el piso, porque los pisos son de tierra, o a veces le ponen un mejorado de cemento, y nosotros le dijimos que queríamos que tengan buenas instalaciones. Así que se pusieron a trabajar, no tenían los recursos, se los enviamos. Así estaba el piso antes, ¿no? Que es un pequeño mejorado, lo que se llama un revoque fino, y así es como está el piso ahora, de parte de River, ¿no? Que es maravilloso. Ellos están re felices, se sacaron la foto especialmente para nosotros, así que recuerden también que no solo tenemos chiquititos hijitos en África, en Uganda, en Mijanga, sino que también los tenemos aquí en India, y es maravilloso. Ya les enviamos las camisetas de River, por supuesto, porque nos gusta a nosotros también verlos de tanto en tanto con las camisetas de River, pero nosotros también fuimos parte de estos uniformes, de lo que ellos están haciendo. Todos perdieron a su papi, a su mami, y nosotros somos sus papás, ellos lo saben. Nos mandan siempre saludos en su idioma, y quería mostrártelo no solo aquí sino al mundo, porque esta es tu semilla, tu ofrenda, y cada vez que nosotros está mal dicho, que apoyamos un orfanato que ya está abierto con pocos recursos, sentimos que somos los brazos del Señor, que estamos haciendo lo que la iglesia debería siempre hacer. Así que gracias por sembrar, gracias por tu semilla, gracias por ser tan fieles. Gracias. ¿Estamos listos? Di conmigo, estoy listo. ¡Ah, qué lindo! Muy bien. En una madrugada de, si no me equivoco, fue el primero, un viernes, 1 de enero de 1982. Viernes 1 de enero de 1982, Kevin Tunnell, de 17 años, cometió el mayor error de su vida. 17 años, estaba conduciendo un automóvil, pero había terminado una fiesta de Año Nuevo, estaba muy ebrio, estaba alcoholizado. Los amigos le dijeron que no maneje, no conduzca así, y él dijo lo que cualquier muchacho de esa edad suele decir: no me va a pasar nada. Pero salió, perdió el control del volante y se estrelló contra otro automóvil compacto, matando de manera instantánea a Susan Herzog, una muchacha de 18 años, que manejaba en el sentido contrario. Entonces la fuerza del impacto le fracturó el cráneo a la muchacha, le rompió el cuello, le rompió ambas piernas y ambos brazos, murió al instante. Después que Kevin Tunnell se declaró culpable de homicidio involuntario, fue condenado a 3 años en libertad condicional y a 1 año de servicio a la comunidad. Pero los padres de Susan, de la víctima, no sentían que era suficiente castigo y lo demandaron en un tribunal civil por angustia emocional, y ganaron la suma de 1.5 millones de dólares, $1,5 millones de dólares, que obviamente el muchacho no tenía ni su familia tampoco. Entonces, de manera inesperada, que esto lo pueden googlear, está en internet,
han salido documentales, incluso en Netflix. De manera inesperada, los padres de Susan decidieron conformarse de, en vez de $1,500,000, con $936. Dijo, está bien. La negociación fue, en vez de $1,500,000, $936, con una condición: que Kevin envíe un cheque de $1 cada viernes a nombre de Susan Herzog, la víctima, todos los viernes, insisto, durante los próximos 18 años, uno por cada año que Susan había estado viva. $1 todos los viernes durante 18 años. La restitución semanal continuó hasta el año 2000. Kevin relata que en un momento dejó de enviar los cheques porque el dolor era intenso, el remordimiento no se iba nunca. Él decía, hubiese querido pagar $1,500,000 si lo tuviera de una sola vez y olvidarme, pero tenía que hacerlo cada viernes durante 18 años. Kevin le ofreció en un momento 2 cajas de cheques completamente firmados, pagados hasta el año 2001, o sea, un año más de lo exigido. Le dijo, les quiero pagar todo, y ellos se negaron. Dijo, no, no es el dinero lo que buscamos, sino la penitencia. Y la madre le dijo al juez, queremos recibir un cheque cada viernes, a tiempo, o lo vamos a demandar por incumplimiento. De hecho, si después vemos bien la historia, vamos a ver que terminó él luego 30 días en la cárcel por incumplir ese cheque de los viernes de $1. Y uno dice, ¿y por qué no lo mandaba? Por el remordimiento. Hay un momento que se le hizo cuesta arriba al muchacho porque no se podía olvidar nunca. Y la mamá le dijo al juez, queremos que cada viernes Kevin recuerde lo que hizo, que sienta nuestro mismo dolor como familia cada semana. La muerte de Susan está con nosotros cada momento, no se va a ir nunca. Y cada vez que recibimos un cheque de Kevin, solo una cosa viene a nuestra mente: él tampoco se tiene que olvidar. Y la prensa tituló este extraño caso como el purgatorio personal de Kevin Tunnell. El castigo fue peor que si hubiese tenido que pagar el $1.5 millones o hubiese tenido que estar en la cárcel. 18 años enviando $1 cada viernes. A ver, nadie cuestiona el dolor de la familia. Pero a mí me preocupa algo. Mi pregunta es, ¿fueron suficientes 936 pagos? Cuando recibieron el pago final, ¿la familia de la víctima quedó en paz? ¿Se terminó el dolor en agosto del 2000, cuando recibieron el último cheque? ¿Fueron suficientes 18 años de restitución? ¿Alcanzaron 196 meses de remordimiento? 196 meses de remordimiento para Kevin. ¿Y si fuera nuestra hija? ¿Cuántos pagos exigiríamos? Tal vez como la muchacha de 18 años no hemos sido víctimas fatales de un accidente. Ella murió debido a alguien que bebió demasiado alcohol. Pero tal vez nosotros sentimos que una parte nuestra también murió debido a alguien no que bebió alcohol, sino que habló demasiado, que exigió demasiado, que descuidó demasiado, y alguien no satisfizo nuestras expectativas, promesas que no se cumplieron. Y es ahí cuando desenfundamos las pistolas verbales, se dispara una ráfaga de palabras que después nos arrepentimos o no, y de pronto nuestra vida cae bajo un manto negro de amargura, se oscurece nuestro mundo tal como lo conocíamos, arruina nuestra perspectiva, ya no tenemos visión de futuro, ni esperanza, nos asfixia la felicidad, ya no volvemos nunca a sonreír. Digo, no solo por un accidente en la ruta, que sería espantoso, sino por un divorcio, por una ruptura, por una decepción, algo que en una sola madrugada, en una sola noche, nos puede dejar un hoyo en el alma para siempre. Capaz que la herida es vieja, un padre que nos maltrató. Uno se hace adulto y cree que se olvida esas cosas. Uno dice, ya está, eran los viejos, hicieron lo que pudieron, pobres, ignorantes académicamente hablando, limitados, como en el caso de mi familia. Pero uno después de adulto se va dando cuenta de los rezagos que va llevando, el efecto inherente que eso tiene a través de los años. Una maestra que nos menospreció allá por segundo, tercer grado, y que esas palabras, aunque no las recordamos con exactitud, todavía duelen. Una pareja que nos traicionó, que habíamos apostado todo y de pronto nos dio la espalda y ahora estamos enojados. O quizá la herida es reciente,
El amigo que nos debe dinero lo vimos pasar con un Tesla al condenado. Decimos, puede ser, pagame primero. O nuestros amigos hicieron una fiesta y nos enteramos que abrieron otro grupo de WhatsApp donde nosotros no estábamos para juntarse. Los hijos que criamos parecen haberse olvidado que existimos y no nos llaman ni para preguntarnos cómo estamos. Y una parte de nosotros está quebrantada, la otra está amargada. Una parte nuestra quiere llorar, la otra quiere pelear. Como le pasó a los padres de esta víctima. Una parte está dolida y otra parte está enojada. Es el fuego de la ira que arde, que consume, y las llamaradas se empiezan a lamer esa caldera humeante de la venganza. No se la va a llevar tan fácil. Entonces uno tiene que en la vida, todos llegamos al momento, al punto de inflexión en la vida, donde tenemos que tomar una decisión. ¿Apago el fuego o lo avivo? ¿Supero el asunto o lo dejo ir? ¿Lo suelto o lo alimento? No estoy subestimando tu dolor. Noten que el ejemplo que puse es unos papis que perdieron una nena de 18 años. No estoy subestimando tu dolor. Digo, sea lo que sea que te haya dolido, profundo o superficial, tenemos que preguntarnos, ¿lo suelto o lo retengo? Resentimiento es resentir, como la palabra dice, sentir otra vez. Es permitir que el dolor que todos tenemos se convierta en odio. Resentimiento es atizar, alimentar, aventar el fuego. Es la decisión, cuando alguien tiene resentimiento, es la decisión deliberada de alguien de alimentar la ofensa hasta convertirlo en un rencor negro, peludo, gruñón, maloliente, pútrido, espantoso, que apesta. Ese es el resentimiento. Rencor es una de las palabras que se autodefinen. Rencor empieza con rencor, con un gruñido. No es una palabra dulce, empieza con un gruñido. Los rencorosos y los animales se parecen mucho. Los animales furiosos y los rencorosos se parecen mucho. Los animales rabiosos, porque ambos son irritables, ambos son explosivos, rabiosos, iracundos, furibundos. Y estamos como decían nuestras madres, con la sangre en el ojo. Y cuando alguien tiene rencor, no basta con acusar. Cuando alguien tiene dolor, coraje, dicen en algunos países, bronca, se lanza calumnias, se asignan apodos, se cierran los círculos, se levantan muros, paredes, se crean enemigos. Y hasta algunos con dolor escriben: cambiaste una Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Esto para que te mortifique, mastique y trague y mastique. De dolor, de bronca, ¿no? El resentimiento es la cocaína de las emociones. Pero al igual que la cocaína, el resentimiento, el dolor, exige dosis cada vez más fuertes, más grandes. Yo creo que hay un punto peligroso en el que el enojo deja de ser una emoción y se convierte en una fuerza impulsora. Puede ser una emoción, vamos a hablar de eso en un ratito. Una emoción que nos fue regalada por Dios, el enojo. Pero cuando es la fuerza lo que te hace levantar, nos hace levantar un lunes por la mañana. Lo que nos hace dar o nos da una razón de vida. Eso es lo peligroso, porque una persona que se aboca a la venganza, que se aboca a que el otro pague, se va alejando cada vez más de la posibilidad de perdonar, de condonar, de dar gracia. Eso explica por qué los amargados se viven quejando. Se quejan porque están amargados. Eso ayuda a explicar la existencia de los haters, de los odiadores en las redes. Ustedes dicen, ¿por qué de cada post que se sube siempre hay odiadores? Porque estos grupos de odio se alimentan su enojo mutuamente, lo necesitan. Y es por eso que los resentidos a veces parecen irrazonables, no resisten análisis, son adictos a la amargura, no quieren ceder su enojo, porque si lo hacen sería como ceder su razón para vivir. El amargado dice, si a mí me quitan la amargura, ¿qué hago todo el día? Me aburro. Quítale el fanatismo al racista y al xenófobo. ¿Qué le queda? Nada, si vive de eso, vive del racismo.
Remueve el resentimiento al legalista, que vive mirando cómo es la vida del otro, controlando si el otro peca, cómo se viste. Muévele el resentimiento y la vida le queda vacía. Le quitas el mirar perfiles ajenos y no sabe qué hacer. Y la cocaína puede matar al adicto y la ira también puede matar al airado. Los científicos han comprobado que existe una relación muy directa entre la ira crónica, el que vive amargado y vive enojado, con el colesterol alto, con las arritmias, con los problemas cardíacos, con la presión alta, con otros males mortales y otros que no son tan mortales como la hemorroides. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver? Viene muchas veces, casi la mayoría de las veces, por amarguras, las úlceras. Los reflujos en el estómago. Todo viene por las amarguras, o la mayoría. Y también nos mata emocionalmente, porque eleva los niveles de ansiedad y nos pueden llevar a la depresión. La amargura puede hacer que nos quiera salir debajo de la manta. Y obviamente resulta espiritualmente fatal. Produce sequía, nos aleja de Dios, nos mata el alma. El odio es un perro rabioso que se vuelve contra su dueño. La amargura es un lazo que atrapa al propio cazador. Ahora, ¿todos sufrimos heridas? Todos, señores, todos. Mentira que el que es pastor no sufre heridas, que el que sirve a Dios no sufre heridas. No, lo que hay que decidir es, ¿cuántos pagos voy a pedir por la herida? ¿Cuántos cheques voy a exigir? Está bien, convengamos, tal vez no le pedimos al ofensor que gire cheques de $1 semanal, pero tenemos otra manera de resolver cuentas. El silencio, por ejemplo, método popular, el silencio, no le hablo nunca más. Es más, antes de bloquearlo le clavo el visto 3 semanas, para que sepa que estoy molesto. Tomar distancia también es eficaz. Si lo veo, me voy para el otro lado. Hay quien está, ay, mira, y me voy para el otro lado para no enfrentar. La queja, tercera herramienta de venganza que han usado mucho nuestros padres. ¡Ay, te acordaste que tenés madre! Por fin recuerdas que tienes amigos, te acordaste de los pobres. El saludo de mi papá era, ¿te dignaste a llamar? Pero si te llamé ayer, por eso. ¿Te dignaste a llamar de vuelta? Sí, la culpa la tenía yo. Y es asombroso lo creativo que podemos hacer para desquitarnos. Si puedo estropearte la tarde, arruinarte el día, ensombrecer tu semana, me siento feliz porque hice algo de justicia. Así piensa el amargado. Pero solo por ahora, hasta que vuelva a pensar en ti. Hasta que hagas algo que me recuerde lo que me hiciste y entonces exigiré otro cheque. No te voy a permitir que sanes antes que yo. Mientras yo sufra, tú vas a sufrir. Mientras me duela, a ti te va a doler. Esto dijo la familia de la víctima. Mientras que a nosotros nos duela, a él le va a doler. Claro, no pudieron exigir más que 18 años de pagos. Me hiciste daño y mientras yo sangre, voy a hacerte sentir mal. Y el efecto adormece la herida, de modo que aumentamos la dosis. Entonces avergonzamos, ridiculizamos, adjetivamos, denigramos al otro. Y drogados por el enojo, más drogados por el enojo, los papeles se invierten. Hay un momento que dejamos de ser víctimas y nos transformamos en vengadores, en justicieros, y nos hace sentir bien. Y luego, ¿qué hacemos? Algo peor, estigmatizamos. Ponemos a todos en la misma bolsa, etiquetamos. Todos los hombres son infieles y machistas. No, mi marido es fiel, es un infiel en pausa. No se le dio la oportunidad. ¿Por qué todos son iguales? Todos los pastores están detrás del dinero. Todos, lo único que le importa es el dinero. No, mi pastor no, todos. Ya va a mostrarle el hacha. Todas las mujeres hacen problemas por babosadas. Mi mujer no, ya te lo va a hacer. Estigmatizar. Entonces, ¿cómo rompemos el ciclo? ¿Cuántos pagos hay que exigir para sanarnos? Todos dedicamos parte de nuestro tiempo de la vida a cobrar. No me digan que no. Todos cobramos. ¿Alguien te debe algo? ¿Una excusa? Me hizo tal cosa, ni siquiera me explicó, ni siquiera dijo perdón. Bueno, te deben una excusa. ¿Sientes que te deben? ¿Una segunda oportunidad? ¿Una explicación? ¿No te deben tus padres una niñez mejor, una niñez más tranquila?
Que el fulano al menos te haya dado las gracias. Nuestros padres nos debieron dar más afecto, debieron cuidarme más. Nuestros hijos deberían ser más agradecidos. Mi marido debería ser más sensible. Mi pastor debería saludar uno por uno y demostrar humildad al final del servicio en vez de saludar así e irse como Mickey. Son cosas que por ahí lo estás pensando. ¿Qué vas a hacer con los que te deben? Hay gente en el pasado que metió las manos en tu cartera y sacó lo que era tuyo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, los oyentes de Jesús también querían la respuesta. Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos pagos? ¿Qué hacemos con mi padre que me abandonó siendo niño? ¿Qué hago con mi padre? ¿Qué? Voy, lo honro, le hago fiesta como si fuera un gran señor. ¿Qué de mi marido que me abandonó y me cambió por un modelo o una modelo más joven? Toda una vida juntos y un día se mandó a mudar con una mocosa de 20 y pico de años. ¿Qué, le tengo que hacer fiesta? ¿Hablarle bien a mis hijos de su papá? ¿Qué de mi jefe que me despidió sabiendo que tengo un hijo enfermo y que no puedo estar ni un día sin el seguro médico? Y Jesús les responde a todos contándoles una historia en Mateo 18, 27. Porque Jesús siempre respondía con una historia de modo que todo el mundo podía comprender. Como decir, te lo voy a contar con manzanitas. Él dijo, bueno, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con cada uno de sus empleados, de sus siervos. Comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos, una millonada. A este, como no le podía pagar, ordenó venderlo a él, a sus hijos, todo lo que tenía, a su mujer, para que le paguen la deuda. Vendan como esclavo a toda su familia hasta que me pague. Y aquí aquel siervo postrado, dice la historia, le suplicaba, no me vendan. No me vendan a mi esposa ni a mis hijos, por favor, ten paciencia conmigo. Yo te lo voy a pagar todo. Y el Señor de aquel siervo, dice Jesús, movido a misericordia, a gracia, lo soltó y le perdonó la deuda. Dijo, vamos, está bien, vamos a romper el pagaré, no me debes nada. Este siervo tenía un problema serio en la historia de Jesús. Había acumulado una deuda de millones de dólares. Se podía pagar, no sé, $1.000 al día y le hubiese tardado 30 años. Imposible, porque primero no ganaba $1.000 diarios, no. Segundo, porque no podía esperarlo el jefe o el rey 30 años. Entonces su deuda era demasiado grande para sus posibilidades de pago. Y lo mismo ocurrió con nosotros. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a esta historia. Porque nuestra deuda de pecado fue más grande que nuestra capacidad para poder pagarla. No hay caminatas a la Virgen, no hay rezos, rosarios, pastores que te oren, rabinos, curas, que puedan hacer que paguemos el pecado. Entonces, cuando nos encontramos con Jesús, no necesitamos un salario ni un aumento, necesitamos una herencia. No necesitamos aprender a nadar, necesitamos un salvavidas. Y nuestro maestro llega y nos perdona una deuda incalculable. Según la historia, el tipo de la historia, según Jesús, rogó y dijo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. O sea que el rey le perdone la deuda, ni se le cruzó por la mente. ¿Cómo un rey le va a perdonar semejante deuda? Lo único que le dijo, dame tiempo, dame tiempo. Pero aun cuando ni siquiera suplicó gracia, la recibió. El tipo de la historia sale del salón del trono como un hombre libre de deudas. Pero en el fondo no lo terminó de creer, porque la historia de Jesús continúa. Ese empleadito, ese siervo al que se le perdonó la deuda, sale y halla a alguno de sus consiervos. O sea, él también tenía sus pequeños empleados. El rey le perdonó una gran deuda a él, pero él también era el patrón de alguien. Y este empleadito de él le debía 100 denarios. 3 pesos. Y este desgraciado lo ahorcaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, le rogaba diciendo, lo mismo que hizo él hace un ratito con el rey. Por favor, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, el condenado. Se fue, lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Uno escucha esta historia y le hierve la sangre. Algo anda mal en esta historia. ¿Así se comporta un tipo al que le acaban de perdonar millones? ¿Ahogar a una persona que le debe unos pocos pesos?
¿Son esas las palabras de un hombre que lo acaban de declarar libre de deuda? Págame lo que me debes. Exige que pongan a su deudor en la cárcel hasta que le pague lo que le debe. ¡Qué bandido! ¡Qué tipo canalla! ¡Qué rastrero! Este sí merece que la profeta Paquita la empoderadora, rata de 2 patas, te estoy hablando a ti, aunque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Eso es para cantarle en el medio del corito de la historia, ¿o no? Porque no solo es mal agradecido, es irracional. ¿Cómo puede esperar que el hombre gane dinero estando preso? Te voy a meter preso hasta que me pague. ¿Y cómo hace dinero en la cárcel? Pero el odio no tiene sentido común. Jamás el odio tiene sentido común. Lo que sucedía es que este que lo ahorcaba al otro, en realidad todavía no se sentía perdonado del todo. De algún modo sentía el peso de la deuda, aunque el rey ya lo había perdonado. Odia a este hombre porque le recuerda su propia deuda. Eso se llama proyección, en términos más freudianos. Se llama proyectar en otro lo que todavía no resolví en mi interior. Por eso digo siempre, lo que más nos molesta de la otra persona es lo que más nos refleja a nosotros. Ese es el sentimiento que mueve al legalista y al fariseo, que no se sienten ellos perdonados. Entonces no pueden perdonar. En realidad el rey le perdonó su deuda, pero él nunca la aceptó de verdad. Nunca entendió la gracia del rey, si no sale y ahorca a otro. Sale agradecido de la vida diciendo, sí, ¿cómo no te voy a perdonar si me acaban de perdonar millones a mí? Ahora comprendo por qué el escritor a los hebreos dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella sean contaminados. En Hebreos 12:15. Cuidado que la amargura no te robe la gracia. Por eso Pablo lo insta a Timoteo, a su hijo espiritual, y le dice, por la gracia que es en Cristo Jesús, esfuérzate en esa gracia. Segunda de Timoteo 2:1 dice, esfuérzate en la gracia. No le dice que se esfuerce en la oración, ni que se esfuerce en el estudio bíblico, ni en la benevolencia. Le dice, si pierdes algo que no sea la gracia, tu cónyuge rompe las promesas. Antes de responder, pregúntate, ¿cómo reacciona Dios cuando tú rompes las promesas que le haces a Dios cada bendito año? Te mintieron, y claro, el engaño duele. Pero antes de que contraiga los puños, ¿cómo respondió Dios cuando le mentiste tantas veces? Te olvidaron. Te dejaron atrás. El rechazo duele más incluso que la mentira. Pero antes de desquitarte, sé franco contigo mismo. ¿Alguna vez te olvidaste de Dios? ¿Cómo reacciona cuando lo descuidas? Cuando haces promesa del modo, Señor, voy a leer la Biblia todos los días, este año voy a orar todas las semanas, y después de 3-4 días estás haciendo maratones de Netflix y te porta un cuerno en la promesa que le hiciste a Dios. ¿Cómo reacciona Dios? Entonces la clave para perdonar a otros es dejar a priori de mirar lo que nos hicieron para mirar lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la clave. Además, ¿qué otra alternativa tenemos? Odio. Pedir un cheque semanal. La alternativa no es atractiva. Mirá lo que ocurre cuando uno no perdona. La historia de Jesús continúa. Cuando Jesús ve que el hombre que acaba de perdonar millones está ahorcando a su empleadito, enojado, lo entregó a los verdugos, no a la cárcel, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debiera. Mateo 18:34. Los verdugos eran torturadores. Lo torturan hasta que pague todos los millones que debe, porque lo acabo de perdonar, y sale y está ahorcando al otro. Los que no perdonan siempre terminan en prisión. Prisiones de ira, de culpa, de depresión. No tiene Dios que meternos en la cárcel, ¿eh? Nos metemos solitos, nos fabricamos una prisión propia. Job 21:23 afirma, hay quienes llegan a la muerte llenos de vigor, felices, tranquilos. Otros viven amargados, dice Job, mueren sin haber probado la felicidad. Y eso pasa dentro de las iglesias, gente feliz, gente que hasta envejece dignamente, que hasta se ve linda de la manera que está envejeciendo. Y otros que
que tienen una amargura que los va encorvando físicamente, los va ensombreciendo. Y no hay cirugía, no hay estética, no hay cremas, no hay nada que pueda cambiar la cara de alguien que está amargado y resentido por dentro. ¿Y cómo comienza la amargura? Siempre es un detalle. No necesariamente nos matan una hija. Comienza como una rajadura en el parabrisas del automóvil. Que dicho sea de paso, yo recuerdo un auto que logré comprar en Buenos Aires, que logramos comprar hace mucho tiempo en Buenos Aires, que en Argentina, como nuestros queridos países, no es como aquí que uno va, dice, voy a comprar el pan y de paso traigo un auto. No es así. Allá hay que aplicar y te dice, este auto nos va a entrar, creo que si no es este año, el año que viene. Y uno va pagando y nunca ve el auto. Cuando te llega el auto no te acuerdas ni para qué lo querías, porque ya pasó tanto tiempo. Y me acuerdo que yo andaba con mi auto seminuevo, primero o segundo día que lo estaba estrenando, y un camión que transportaba grava, o sea, pequeñas piedritas, me sobrepasó a toda velocidad sobre la ruta, y una piedrita salta, ¡pac!, pega como un balazo en el parabrisas y hace una muesca, que con el tiempo se hizo una rajadura, y después se convirtió en una fisura. Y a las semanas el parabrisas era una telaraña de fragmentos. Cada vez que me subía me acordaba del baboso del camión. Nunca le vi la cara, jamás, pero yo te lo podía describir. Cada día le agregaba una cualidad extra. Digo, es un bruto, seguro que es un bruto, con panza cervecera. Infiel a su esposa, que tiene un amante en cada puerto. Un animal que cuando habla se come las S. Seguro se come las S. Que conduce escuchando cumbia. A todo lo que da. Y que en el Mundial quería que gane Francia. Y le iba agregando cosas. Cada vez que subía y veía mi parabrisas le agregaba cosas, pero baboso. No lo conocía y estaba amargado con el tipo. El odio nos amarga la perspectiva, nos rompe la espalda. La amargura es una carga demasiado pesada. Mi consejo siempre es, ya la vida es muy empinada, como para agregarle amargura. El corazón siempre termina rompiéndose por el peso. La montaña de la vida es demasiado cuesta arriba como para agregarle en sí misma el odio sobre la espalda. ¿Cuál es la alternativa? Dejar el peso, dejarlo ir, perdonar. Y Dios jamás nos va a pedir que demos más gracia de la que nos dio Él. Nunca nos va a decir, perdona más de lo que yo te perdoné a ti. Jesús dijo en Mateo 6:12, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonan, si retienen las ofensas, también su Padre les va a retener sus pecados. Entonces Jesús no pregunta acerca de la realidad de nuestras heridas. No hay dudas que nos van a ofender. Vive lo suficiente y te van a herir. ¿Cómo no te van a herir? Y quienes más pueden herirte son los que tienen el poder para herirte, los que están más cerca. El otro día leía por ahí en Instagram algo que decía, enamorarse es darle un poder al otro. El otro o la otra tiene un poder. Si tú estás mal, yo me angustio. Si tú te preocupas, yo me preocupo. ¿Qué es amar en realidad? Nunca usar ese poder. Nunca manipular. Tengo el poder para hacerte sentir mal y darte culpa, pero no voy a usar ese poder. Pero muchos usan ese poder. Líderes, pastores, cónyuges, hijos, padres, madres, que a través de la culpa nos quieren manipular. Y entonces uno va por la vida y se empieza a herir. Entonces Jesús no dice, te prometo una vida libre de dolor. Él habla del tratamiento de ese dolor. ¿Qué vamos a hacer con las deudas? ¿Qué vamos a hacer con las heridas? ¿Cuántos pagos vamos a exigir? No sé si te diste cuenta que en las películas los sicarios, que son los que matan a otro por encargo, viajan solos. Nunca un sicario anda con la familia. Chicos, Joel, Jonathan, Nabucodonosor, vengan, vamos a matar a alguien y venimos. Compran unos dulces, yo mato a alguien y vuelvo. No, siempre andan solos. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere andar por ahí con un tipo que se gana la vida liquidando gente por encargo? ¿Quién quiere arriesgarse poniéndose a su lado? Yo he conocido a creyentes sicarios, llenos de resentimiento, llenos de rencor, que yo a veces digo, ay, espero nunca estar en su lista, espero que nunca esté en su...
Y mejor dejarlo solo, reúnete con el sicario y podrías recibir una bala perdida. El ajuste de cuentas siempre es una ocupación que te deja solo. Y se paga un alto precio físico, ¿eh? La Biblia lo expresa mejor en Job 5:2, dice, al necio lo mata la ira. Al necio lo termina matando el enojo. Yo leía una historia de una mujer que llevaba colgado en su cuello una botellita y le pregunta a una amiga, ¿y eso qué es? Nitroglicerina. La próxima vez que mi suegra se me acerque e intente abrazarme, la nitroglicerina le va a explotar en la jeta. Había olvidado que a ella también le iba a explotar en el cuello. Entonces, cuando ajustamos cuenta, nosotros también salimos heridos. ¿Notaste que cuando describimos la persona que nos molestan decimos, ay, esta persona es un dolor de cabeza? ¡Y esta mujer es un dolor de cabeza! ¿De qué cabeza estamos hablando? ¿De la de él? ¿De la de ella? No. Porque el que anda por la vida lastimando a veces ni se da cuenta. Nosotros somos los que tenemos dolor de cabeza. Entonces, si somos sicarios, nunca vamos a descansar. Porque pensamos, ¿cuánta justicia es suficiente? Imagina por un momento a quien más te lastimó, a tu enemigo, tu ex, tu jefe, tu pastor. No, el otro, el que tenías antes. Míralo atado al poste para ser azotado. Y el verdugo, armado con un látigo, se vuelve hacia ti y pregunta, ¿cuántos latigazos? Y tú le dices la cantidad. El azote resuena, brota la sangre, salpica, el castigo se infligió. Y tu enemigo cae en tierra y te alejas. ¿Ahora estás feliz? ¿Te sientes mejor? ¿Estás en paz? Capaz que por un momento. Pero van a venir otros recuerdos y van a necesitar un nuevo flagelo. Y la pregunta es, ¿cuándo vas a parar? Parará cuando tomes en serio las palabras de Jesús, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A mí me ha tocado hablar con gente que está en pareja y sin embargo todo el tiempo en su boca tiene la expareja. Y yo digo, ¿para qué gastaron tanto en divorcio? ¿Para qué gastaste tanto en dolor, en divorcio, en la manutención de los hijos, si vas a seguir en el alma casado con esa persona? Aguántatela, sufrilo y ahorrate la plata del divorcio. Porque yo conozco gente que se divorciaron hace 20 años y viven hablando, no, lo que me hizo mi ex, pero yo quiero que pague y ahora sabe con quién está. Basta, que cambió el Rolex por un Casio. Ya está, déjalo que se vaya. Si vales tanto, más que 2 de 22, bueno, no hables nada. No hables nada, que se dé cuenta solito. Pero el resentimiento, ¿qué hace? Que el otro se entere. Y yo digo, qué falta de respeto para la nueva pareja, ¿no? ¿Se darán cuenta que hay 3 en la cama siempre? Y no es algo erótico ni lindo, ¿eh? ¿Se darán cuenta que el condenado está en el medio? ¿O la condenada? ¿Se darán cuenta que nunca dejaron de dormir con un cadáver? Eso es necrofilia espiritual. No terminan nunca de sacarse de encima el dolor, ya está. Entonces quiero dejar aquí un punto muy significativo, muy claro, porque Jesús dijo, si perdonan vuestras deudas, vuestro Padre os perdonará. El texto no indica que nos ganamos la gracia otorgando gracia. El otro día me quedé pensando en esto y digo, lo tengo que aclarar. Porque a primera vista parece que hay una especie de un trato triangular. Yo perdono y Dios me perdona. No, una lectura superficial sugiere que ganamos nuestro perdón ofreciendo perdón a otros. No, la misericordia no es un mérito que nos salva. Si fuera así, entraría en conflicto con el resto de la Escritura, porque si podemos obtener perdón perdonando a otros o mediante cualquier otra buena obra, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué Cristo vendría a morir en la cruz si la salvación me la gano perdonando gente? Si podemos pagar nuestros pecados a través de nuestra misericordia, ¿para qué Jesús murió por nuestros pecados? La salvación es un don gratuito. Ya nos han perdonado. Por eso Jesús nos enseña a orar, perdona nuestras deudas. Ustedes dirán, ¿y si ya nos perdonó, por qué tenemos que orar, perdona nuestras deudas? Bueno, por la misma razón que se lo enseñamos a nuestros hijos y queremos que ellos sean agradecidos y pidan perdón. Si nuestros hijos violan
uno de nuestros mandatos o desobedecen una regla, no los rechazamos, no los expulsamos de casa. No le decimos, ahora vas a cambiar de apellido, te voy a borrar del libro familiar. Sin embargo, ¿qué esperamos? Que sean sinceros, educados y que se disculpen. Mientras no lo hagan, ¿qué es lo que sufre nuestra relación? La ternura de la relación papá-hijo, mamá-hijo. No se altera la naturaleza de la relación, pero sí se altera la intimidad. Entonces, ¿somos salvos? Sí somos salvos. ¿El Señor murió por nuestros pecados? Sí. Pero ¿qué pasa si yo no perdono? Se altera, sufre la relación con el Señor. Porque la confesión no crea una relación con Dios, la fortalece. El reconocer el pecado no altera nuestra posición delante de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios, pero realza nuestra paz con Dios. Entonces, cuando uno confiesa y dice, este es mi problema, no puedo perdonar, deja de discutir con Dios. Nos ponemos de acuerdo con Él acerca de lo que nos dolió. Entonces, si yo no confieso que algo me duele, eso me genera un desacuerdo con el Señor. ¿Podemos ser hijos de Dios? Sí, pero podemos no hablar nunca con Dios. Hay gente que es hijo de Dios y no ora nunca. La amargura no le deja orar, le es estorbo en la oración. Su calidad de vida espiritual ha disminuido. ¿Nos ama el Señor? Sí, pero hasta que no reconozcamos lo que hemos hecho, va a haber tensión en la casa, en la relación. De la misma manera que el pecado confesado trae gozo, trae alegría, el pecado oculto trae resentimiento, trae dolor. Cuando uno reconoce la que metió la pata, no hay nada más lindo para el otro otorgarte perdón. Como ese alumno que borronea toda la hoja y le dice al profesor, maestro, yo me salí de las líneas, como lo hemos hecho alguna vez en primero o segundo grado de la primaria. Me salí de las líneas, ¿puedo hacerlo de nuevo en una hoja limpia? Claro, dice el profesor. Y entonces el alumno recibe una segunda oportunidad. Pero luego el compañerito de ese alumno le pide una hoja, dice, yo también, ¿me prestas una hoja que no tengo? Y teniendo un montón, se la niega. ¡Pum! Cierra la carpeta. Tenía muchas, pero no le quiso prestar. ¿Quién puede culpar al profesor si dijera, te voy a tratar con la misma bondad que usaste con tu compañero? No dejas de ser mi alumno. No te voy a expulsar de la clase. Pero la próxima vez que me pidas hacerlo de nuevo en una hoja, no te la voy a dar. Porque el compañerito te pidió y no se lo diste. ¿No hacemos eso con los hijos? Esa es la esencia del versículo. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. No me pidas gracias si no das gracias, si nunca das misericordia. Cuando uno ora así le está diciendo, Señor, trátame como yo trato a mi prójimo. Es duro eso, es fuerte. ¿Hay conciencia de lo que le estamos diciendo a Dios? Trátame como yo trato al resto. Dame lo mismo que yo doy. Porque esa es la oración del Padre Nuestro. Dame lo mismo que yo doy. Si me das lo mismo que yo doy, voy a estar 10 puntos, Señor. Concédeme la misma paz que le doy al resto de mi familia. Lo único que te pido, déjame disfrutar la tolerancia que yo otorgo a quienes me rodean. Dios nos va a tratar de la misma manera que tratamos a los demás, como todo padre. Un hijo nos pide, por favor, me das otro plato más de lo que sea, y se lo damos, y el hermanito le pide y dice, nos da bronca, decimos, no te doy más. En Lucas 6:37 Jesús dijo, no juzguéis a nadie para que no seas juzgado. No condenéis a nadie y Dios no te va a condenar. Perdonad, Dios te va a perdonar. Dad a otros y Dios te va a dar. Llenad vuestra bolsa con una medida apretada, sacudida, repleta. Dios te va a medir con la misma vara que mides a los demás. Más clarito, manzanita. Es como que Dios me manda al supermercado a comprarle mercaderías para mi vecino. Y me dice, Dante, todo lo que tomes para tu vecino va a quedar para ti también. Porque todo lo que vas a dar vas a recibir. Lo que le vayas a comprar en el mercado a tu vecino, otra porción va a ir para ti, gratis. Entonces el sistema es simple. Como a mí me gusta el asado argentino, le compro una tira de buen asado argentino de costilla más un vacío, que es otro corte, al vecino de al lado, que es un indio buena onda. No es un hindú es una religión, si nació en India es indio, entonces es un indio buena onda, siempre me saluda y nos saludamos, así que le compro un buen asado y le digo que lo riegue bien el asado, porque el asado seco cae mal, tiene que ser un vino Malbec argentino, así que busco un vino Malbec argentino. Pero supongamos que le tengo bronca al chinito de enfrente, porque nunca me saluda.
Así que ahora me toca comprarle para el chinito. Y loco, le compro un asado. Paso de largo por el asado, paso de largo por el Malbec, le compro un paquete de arroz barato y sardina. Voy a la sección de la panadería, le compro una barra de pan viejo, duro, que tiene algunos puntos verdes en la orilla. Que el chino agradezca que al menos le compro algo. Le dejo la bolsa enfrente de la puerta al chino, me voy a casa a comer algo, abro mi despensa y adivina qué encuentro. Mi despensa está llena de lo que le di al chino. Hay arroz barato, hay sardina, pan con puntos verdes. Recibimos lo que damos. Y algunos han estado comiendo arroz barato. La dieta no va a cambiar hasta que cambies. Y tú ves a otros cristianos disfrutar la vida y son felices. Y tú estás atascado en el arroz barato, la sardina y el pan mozo. Y dices, ¿por qué a mí Dios no me bendice? Porque es lo que compras para el otro. Cambia la compra y vas a cambiar la dieta. Por eso uno se dice, ¿pero por qué vivo amargado? Bueno, capaz que ahora lo sepa. ¿No será que Dios te está dando exactamente lo que le estás dando a alguien? ¿No te gustaría cambiar el menú de la vida? ¿No te gustaría tener paz? ¿Cuánta gente dice, lo único que quiero es paz? Entonces, genera paz al resto de la familia. Regálale paz. ¿Por qué haces la guerra y proclamas paz? Otros dicen, yo quiero disfrutar la generosidad de Dios. Estoy harto de pagar siempre el mínimo de las tarjetas y estar endeudado hasta acá. Bueno, ¿por qué no dejas que los demás gocen de tu generosidad? Y no me digas no tengo para dar, porque es al revés. No tienes porque no das. No es que no das porque no tienes. Sé generoso con lo que tienes. Para decirle, Señor, ¿viste cómo yo fui generoso con lo poco que tengo? Dame la misma generosidad que yo doy. ¿Quieres tener la seguridad que Dios te perdona? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué vas a comer? ¿Asado argentino o sardinas en lata? Depende de ti. Uno decide lo que comer. Uno da lo que tiene. No puede dar otra cosa. Dicho esto, vayamos a la fuente del enojo. ¿Qué es lo que nos enoja? Porque el enojo en sí no es pecado. Te lo adelanté hace unos momentos. Es una emoción que fue ideada por Dios, no la regaló Satanás. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Efesios 4:26. Vamos a ver mucho a Jesús enojado en su ministerio en la tierra. En un momento entró como una tromba al templo y dio vuelta a las mesas de los cambistas y los usureros. Estaba muy enojado. Y cuando le hablaba a los fariseos, hablaba muy enojado. O sea, el enojo no es un pecado, pero nos puede llevar a pecar. Puede que el enojo nunca nos lleve a derramar sangre, pero nos hace susceptibles, irritables, iracundos, nos pone a la defensiva. A mí me viene a la mente la primera vez que la palabra enojo aparece en la Biblia. Después va a aparecer de esta vez 400 veces más hasta el Apocalipsis. Pero esta es la primera vez que aparece, cuando están los dos hermanos, hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Como cualquier pareja de hermanos, tienen sus diferencias. Uno se parece a la vieja, otro se parece al viejo. A uno le interesa la agricultura, a otro la ganadería. Educados en la misma cultura, jugaron en las mismas colinas, jugaron con los mismos animales, adoraban al mismo Dios. Entonces, ¿por qué uno mató al otro? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué un asalto tan violento, tan hostil, tan iracundo? ¿Por qué Caín mató a Abel? Siempre me lo he preguntado. Génesis 4:5 dice, Caín se enfureció, tan enojado que fue capaz de matar. Ustedes dirán, ¿quién puede enojarse y es capaz de matar? Visiten las cárceles y van a ver la cantidad de gente que tiene perpetua por 30 segundos de enojo. ¿Saben lo que es el enojo ciego? Eso. Yo a este lo ahorco, yo a esta la acogoto, yo le saco el oxígeno. Es un segundo donde no piensas nada y como se ve en las películas, después quedan transpirando al lado y no saben qué hicieron. ¿Qué lo enojó tanto a Caín? ¿Por qué se le fundió un fusible? Y el texto nos da la respuesta. Dice que miró Jehová a Abel y su ofrenda y le agradó, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Eso fue todo. Dios no lo dejó, no dejó de amarlo, no dejó de ser su padre, solo que le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín. Como cualquier padre que le agrada como un hijo arregla el cuarto y como el otro es un tiradero y a este le agrada y el otro no. Pero Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante.
Génesis 4:4, se le cayó el semblante. Cuando uno se enoja, es como el dolor de pie. Te aprieta el zapato y es el único dolor, aparte de la amargura, que se refleja en la jeta. Siempre. Cuando ves a una mujer que está, o es estreñimiento de vientre, aguanta gases, o son los zapatos. Y si no hay ninguna de las tres cosas, es amargura. Entonces se le cae el semblante, se le cae el semblante. El enojo provino del rechazo, de lo que él pensó que era el rechazo de Dios. El enojo y el rechazo están en la misma oración. Dios le dice en su momento a Miriam, la hermana de Moisés, y a Aarón: yo tengo un trato especial con Moisés, ¿y a ustedes qué? Y a veces creemos, Dios nos tiene que tratar a todos iguales. No, yo soy Dios, y hay gente con la que Dios tiene un trato y un favor especial. ¿Y qué? Dios le paga al de la 1ª hora lo mismo que el de la primera. ¿Quiénes somos nosotros para decir, pero por qué él? ¿Por qué José tiene una túnica de colores? Esta es otra de las historias que aparecen en la Biblia. Los hijos de Jacob fueron rechazados por su padre. Jacob mimaba a José y descuidó a los otros. ¿Cuál fue el resultado? Y viendo los hermanos de José que su padre amaba más a José que a sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se cortó el diálogo. Bueno, multiplica ese sentimiento por 1000 en un adolescente que ve que su padre lo abandona, en una esposa traicionada. Nos sentimos heridos, estamos enojados y nos acaloramos. El enojo es el mecanismo de defensa, la manera que tenemos para sobrevivir. Pero a veces del enojo se transforma en el odio y el resentimiento. El enojo está bien, pero cuando se transforma en pecado es el problema. Un adolescente oye la perorata de su mamá todos los días, porque su mamá es esas mamás que piden paz, pero nunca regalan paz. Ella es Putin. Vendría a ser la hija de Putin. Suena insulto, pero es la hija del presidente. Y ella todo el tiempo está invadiendo Ucrania, pero pide paz. Entonces lo agarra al hijo y siempre malas notas, y siempre llegas tarde a casa, y tu cuarto hecho un desastre. Nunca le dice algo positivo. Cada acusación es un golpe del pecho al chico, una y otra vez, hasta que en un momento el pibe, el muchacho, el chamaco, siente que entre su madre y él hay una grieta irreparable. Su primera reacción va a ser el silencio, acompañado de vergüenza. En algún momento él va a cruzar una línea. Es una técnica de supervivencia. El chico va a devolver los golpes y va a decir: te odio, odio vivir acá. Y entra en una rebeldía peor, no va a mejorar atacándolo. ¿Qué pasa con el inmigrante que casi no habla inglés, no tiene documento y tiene que salir a ganarse el pan todos los días para sostener su familia? ¿Cuántas veces se lo puede poner a prueba al tipo a causa de su acento, ignorándolo por su color de piel, antes de que intente golpear a alguien? El rechazo es inherente al enojo. Y si el rechazo de la gente nos hace sentir enojados, ¿cómo se sentirá sentirse o creerse que Dios nos rechazó? Eso pensó Caín: Dios me rechazó. No, lo que no le agradó es su ofrenda. Como hay un montón de cosas que no le agradan a Dios de nosotros, pero no lo rechazó a él. Entonces yo trato de recrear la escena del crimen. Caín y Abel fueron a adorar a Dios, posiblemente juntos. Cada uno llevó su ofrenda. Caín y Abel habían tenido las instrucciones de lo que Dios quería para la ofrenda. Abel presentó las mejores partes de los primogénitos de su rebaño, hizo en obediencia según lo que había escuchado. Caín presentó una ofrenda de la tierra, llevó legumbres, zanahoria, cebolla. Él había oído la misma instrucción que Abel, si no Dios no le hubiese pedido cuentas. Tenía las mismas instrucciones. Él sabía que el perdón de los pecados se obtenía a través del derramamiento de sangre. Pero de todas formas, él se enojó de que Dios le devolvió su regalo sin desenvolver. Que Dios devolvió su sacrificio sin abrir. Y le pregunta a Dios: ¿por qué estás enojado, cabezón? ¿Por qué estás triste? Y en este punto de la historia, Caín no había pecado. Estar enojado no está mal. Pero sucedió que estando juntos en el campo, Caín y Abel, Caín se levantó contra el hermano y lo mató. Lo liquidó de un golpe. Pienso que una piedra le partió el cráneo. Caín pensó: yo no me siento amado por Dios, me siento rechazado, voy a matar a mi hermano. Los rechazos vienen también en el paquete del viaje de la vida. El mundo está lleno de ceños fruncidos.
Nos van a echar a un lado, nos van a dejar caer, nos van a herir, nos van a pegar patadas. Yo pensé que como yo era un predicador, un muchachito de 19 años, la iglesia entera, los ministros se iban a alegrar de que Dios empezara a usar a la juventud. Me rechazaron gran parte de la vida. No sabés lo que tuve que luchar para no ser un amargado hoy. Pues yo tenía todo el derecho a ser un amargado. Y hoy estar mirando la cámara y la gente diciendo: ustedes que están en pecado van al infierno y van a y el Señor le va a meter un tridente en la panza. Yo tendría que estar así. Como esa cantidad de amargados que le encanta condenar unos cuantos cada domingo. Pero yo luchaba para que mi corazón no se contaminara. Pero no podía evitar que me rechacen. Pero podía evitar que los rechazos me convirtieran en asesino, en sicario. Yo no quería ser un sicario. No quería andar por la vida matando gente porque a mí me habían matado. Yo escuchaba un predicador que contaba que su ministerio le traía tanta tensión en la vida que lo hacía explotar de enojo a diario. Y un día contaba en un grupo de pastores, decía: era tanta la presión que yo vivía enojado y llegaba a casa que explotaba. Y su hija, que escuchaba la conferencia ya adulta, le dice: papá, yo no recuerdo haberte visto enojado nunca en ese tiempo, yo era una niña. Y el papá le dice: no sé si te acordás, hija, del árbol que estaba en el camino de la entrada entre la puerta y la casa. ¿Recordás que era muy alto y que después iba perdiendo varias ramas y al final quedaba un muñón? Fui yo le pegaba en mis arranques de ira antes de entrar. Le pegué con un hacha, lo agarré a patadas. Nunca quería entrar a la casa lleno de rabia, así que siempre primero dejaba mi enojo y mi ira en el árbol. Cuando escuché la historia digo: eso es lo que deberíamos hacer. Pero en vez de castigar un árbol en el patio con nuestro enojo, deberíamos hacerlo en el árbol que está en la colina, dejar nuestro enojo en el árbol del Calvario. Y si otros nos rechazan, irnos a sacar el enojo ahí, arrodillarnos y decir: Señor, tú sí me aceptas, tú sí me amas, ¿no? Quitarnos todo el dolor. Te voy a regalar 2 historias maravillosas antes de irnos. Son 2 de mis historias favoritas y son 2 buenas historias para terminar. Las primeras veces, hace muchos años, cuando yo hablaba del perdón, en un viejo mensaje que tenía que se llamaba Cristianos de Burbuja, que era a propósito de un niño que vivía dentro de una membrana plástica, de una burbuja de oxígeno, porque tenía enfermedades autoinmunes y no podía contaminarse con el oxígeno que todos respiramos, de manera que tenían que drenar para él especialmente su microclima. Y él era el niño de la burbuja. Cuando yo era chico era muy conocido en la prensa. Finalmente luego falleció. Y yo tenía un mensaje que hablaba de estar dentro de una membrana plástica, tan cerca del Padre y tan lejos a la vez. Tan cerca de la bendición y a la vez tan distante. Una membrana a veces nos separa de las bendiciones de Dios. Y es el rencor. Entonces estas historias vienen bien para cerrar el mensaje de lo que creo Dios puso en mi corazón para hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán se lanzó a un cráter de mortero fuera del camino y encontró un enemigo herido. Estaba empapado en sangre y a minutos de la muerte. Y entonces, conmovido por la suerte del hombre, el alemán le ofreció agua y mediante esta pequeña bondad se formó un vínculo. Y el moribundo señaló el bolsillo de su camisa y el alemán sacó de ahí una billetera y ahí había unos retratos de familia. Y se los sostuvo así el alemán al herido para que este pudiera contemplar sus seres queridos por última vez. Y con las balas que pasaban silbando y los morteros y las bombas por sobre las cabezas, con toda la guerra rugiendo alrededor, estos 2 enemigos fueron por unos momentos camaradas. Pocos segundos, pero camaradas. ¿Qué ocurrió en ese cráter de mortero? ¿Cesó todo el mal? ¿Se arreglaron todas las ofensas? ¿Hubo una tregua en la guerra? No. Lo que ocurrió fue simplemente esto. 2 enemigos se vieron cada uno como humanos necesitados, porque eso es el perdón. El perdón se eleva por encima de la guerra, al mirar más allá del uniforme del otro, de la bandera del otro, y no verlo ni como un enemigo, ni siquiera como un amigo, sino como un soldado camarada que solo anhela irse a casa, igual que yo.
Y la segunda historia es acerca de dos hermanos. Se llamaba Daniel y soñaba con tener su gimnasio propio. Trabajaba en uno, pero quería tener su propio gimnasio. Entonces el banco aceptó financiar la compra si podía encontrar a alguien que le saliera de garante. Y su hermano, el hermano de Daniel, aceptó. Llenaron las solicitudes, enviaron la aplicación y al poco tiempo Daniel recibe una llamada del banco diciéndole que podía pasar a retirar el cheque. Cuando Daniel sale del trabajo va al banco. Cuando el agente de crédito lo ve a Daniel, se sorprende y le pregunta por qué vino. Le dice, vengo a buscar el cheque, recibí un llamado de aquí. Dice, no, qué extraño, respondió el banquero. Su hermano pasó más temprano. Retiró el dinero y lo usó para cancelar la hipoteca de su casa. Y Daniel estaba furioso, porque nunca se imaginó que su propio hermano lo iba a engañar de esa manera. Así que salió como una tromba hasta la casa de su hermano, golpeó la puerta y el hermano abrió la puerta con su hija en brazos, o sea, la sobrina de Daniel. Sabía que Daniel no lo iba a golpear si tenía en brazos a la niña. Y Daniel no lo golpeó, efectivamente, pero prometió a su hermano que si lo volvía a encontrar a solas, le iba a quebrar el cuello. Daniel se fue a la casa con un corazón herido, devastado, con una pequeña llamarada o llamita de odio. Unos meses más tarde, Daniel conoció un misionero americano, anglosajón, que le predica de Cristo. Recibe Daniel a Jesucristo como su Salvador. Siente que Jesús le perdona todos sus pecados. Pero a pesar de que Dios le había perdonado a tanto a él le resultaba muy difícil perdonar a su hermano, porque la herida era muy profunda. Y a medida que uno la repasa, es como que se va haciendo una línea sobre el papel. Se llama un engrama cerebral. Y la caldera de la venganza seguía hirviendo a fuego lento. No vio a su hermano durante varios años. Daniel no soportaba la idea de mirar su rostro, de decirle, cuando lo vea, me va a revolver todo, me traicionó. Y su hermano sentía demasiado aprecio por su rostro como para que lo viera Daniel. Así que no se querían encontrar. Pero a la larga, siendo hermanos, sabían que se iban a encontrar. Pero ninguno de los dos sabía cuándo iba a ocurrir ese momento. Y el encuentro un día ocurre en una avenida muy transitada. La historia es verídica, por supuesto. Daniel vive en Sao Paulo, Brasil. Y Daniel lo relata de la siguiente manera, cuando se encuentra con el hermano. Dice, lo vi y él no me vio. Y sentí que mis manos se cerraban formando puños y mi cara se puso caliente. Y mi impulso inicial fue tomarlo del cuello y estrangularlo. Pero de pronto veo su rostro, habían pasado años, y mi enojo se empezó a disipar, porque al verlo vi la imagen de mi padre. Es impresionante cómo se empezaba a parecer a mi padre. Vi en él los ojos de mi padre, la mirada de mi padre, la expresión de mi padre. Y al ver a mi padre en su rostro, mi enemigo volvió a ser mi hermano. Y Daniel se dirigió hacia él, el hermano se detuvo, trató de correr, pero era muy lento. Daniel lo tomó, el hermano retrocedió esperando lo peor, pero en lugar de eso, en lugar de un cuello retorcido, se encontró envuelto en los grandes brazos de Daniel. Y los dos hermanos quedaron ahí parados en medio del río de gente llorando. Y a mí me gustaron mucho las palabras de Daniel. Cuando vi en su rostro la imagen de mi padre, mi enemigo se convirtió en mi hermano. Entonces, ver la imagen del padre en el rostro del enemigo es algo maravilloso, porque la próxima vez que veas a alguien que te rompió el corazón, mira dos veces. Y al mirar su rostro, busca también en el rostro de ese que te dolió la mirada de aquel que te perdonó. Trata de buscar los ojos del rey aquella vez que tú eras el que suplicabas perdón. Contempla el rostro del Padre que te concedió gracia cuando nadie te daba ninguna oportunidad. Trata de encontrar el rostro del Dios que perdona en el rostro de tu enemigo. Y después, ya sabiendo que Dios te ha perdonado más de lo que alguna vez debas perdonar a alguien más, dale a tu enemigo el mejor regalo, dale la libertad. Y de esa manera también te estarás regalando a ti mismo la libertad. Porque al fin y al cabo, ninguno de nosotros somos sicarios, pero sí somos soldados. Y estamos enlistados en una guerra llamada vida que nunca declaramos y que ninguno hubiese querido pelear. Pero aquí estamos. Y cuando esta guerra ridícula finalmente termine, y cuando aunque aparentemente muchos estamos bajo banderas diferentes, con diferentes uniformes, camarada,
Al fin y al cabo todos queremos lo mismo, vivir en paz e irnos a casa. Vamos, soldados, vamos, batallón del ejército de Dios. Dale un aplauso al Rey Grande para que se escuche en casa de que en River algo está pasando, que se ha soltado paz, que se ha soltado bendición, benignidad, paz. Dale un aplauso grande al Rey. ¡Aleluya! ¡Bendito eres! No, alguien tiene que aplaudir más que eso. El Rey está en casa. El Rey está en casa. ¡Aleluya! Más. Celebra al Rey. ¡Bendito eres! Quiero que cierres tus ojos un momento, por favor. Aquí en casa, si puedes. Me gustaría repasar aquella lista del perdón que de tanto en tanto tenemos. Yo te voy a ayudar porque estuve investigando y supe de algunas personas que te hirieron, algunos seres que dañaron tu sensibilidad y no puedes perdonar. Entonces yo te voy a hacer una pequeña lista del perdón para ayudarte y para que juntos hoy otorguemos la libertad a alguien. Abramos las puertas de las prisiones, pero no lo hacemos por ellos solamente, sino por nosotros. Son camaradas. Quiero que te metas en el mortero, en el cráter, de un mortero. Veas a tu enemigo, tiene otro uniforme, pelea bajo otra bandera, pero es un ser humano que se está yendo y quiere irse a casa con lo suyo, tiene hijos, tiene familia. Tienes que liberarlo hoy. Así que en primer lugar quiero que perdones a Dios el Padre. Escrituralmente Dios no necesita nuestro perdón, ya lo sé, Él es justo, Él es perfecto, pero a lo mejor como Caín sientes que Él te dejó caer. Eso es porque de este lado del sol no podemos entender por qué Dios lo permitió. No obstante, nos llenamos de amargura, al no entender nos llena de amargura, perdemos el control. Y quiero que perdones a Dios por aquella vez que tú pediste oración para que Dios sanara a un ser querido y parece que Dios no intervino. Por aquella vez que en la sala de terapia del hospital rogaste por un milagro y el milagro no llegó. Y luego allí, junto al panteón, arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd, le preguntabas al Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué no te escuchó? Y a partir de ahí cerraste tu corazón hacia el Padre. Y cuando hoy escuchas que alguien dice, Dios sana, Dios trae libertad y sanidad, por su llaga fuimos sanados, tú desconfías, tú dices, no es tan así. No lo hizo conmigo cuando lo necesitaba. O tal vez has sentido que Él pudo haber intervenido cuando abusaban y eras un niño sin defenderte y has cerrado tu corazón para Dios y has dicho, Señor, ya no confío en los hombres, no confío en nadie que se me acerque, todos quieren robarme algo de lo que yo soy. Pero todo eso nace con el haberse sentido que Dios te dejó caer. Y ese crack en los huesos y en el alma te fracturó hasta la fecha y vas por la vida con el espíritu amputado. Y como dijo alguien, no hay prótesis para eso. Tienes que dejarlo. Dile, Señor, aunque no entienda, aunque hay cosas que voy a entender allá en la eternidad, yo hoy quiero arreglar mi relación contigo. Se ha dañado nuestra intimidad. La ternura de nuestra relación se ha disipado. En segundo lugar, quiero que perdonemos a nuestros padres, sea que estén vivos, hayan muerto, los hayamos conocido o no. Algunos hicieron lo que podían, otros adrede nos lastimaron, pero aún así dile, Señor, yo los quiero dejar ir. Los dejas ir del corazón, del alma, los perdonas. No tratas de comprenderlo, deja de preguntar si corresponde honrarlos o no. Se trata de tu salud. Permite que la presión se nivele a lugares normales en tu corazón. Permite que el corazón vuelva a latir como debe. Suelta todo resentimiento contra los padres. Señor, pedimos la fuerza para poder perdonar a nuestros progenitores. Los soltamos. Algún maestro, algún profesor que nos marcó con unas palabras, vamos a perdonar también esta mañana. Perdona a un maestro, perdona a un líder, perdona a aquel pastor que no dispensó confianza, al hombre de Dios que tú tanto amabas y de pronto él te falló
como todo hombre te falló o mujer. Dile, Señor, yo lo suelto. Ya no más. Ya no habrá más dolor, ya no más. Perdona a un cónyuge, a una expareja, a alguien que jugó con tus sentimientos o así lo sientes. Y de pronto tu corazón se derrumbó como castillo de naipes y hoy no puedes resarcirte y dices, se llevó una parte de mí. Vamos, libérate. Que sea la última vez que hablas de tu ex en términos de resentimiento. Suéltalo, suéltala, déjala ir, déjala que vuele. Déjalo, suéltalo. Dile, Señor, yo sé que este es propósito para que yo pueda ser libre. Soy soldado, no sicario, no he de matar a nadie por encargo. Vamos a perdonar a nuestros hijos por aquellas faltas de sensibilidad, por las veces que nos dan la espalda, por las veces que no demuestran ni nos regalan ese amor que nosotros le dimos, que no es proporcional a lo que invertimos en ello, pero el Señor dice, no son tuyos, son prestados. Cuando eran niñitos te los tuve, te los di, pero ahora déjalos ir. Suéltalos. No reclames, no manipules, no escribas, no diga acuérdate tu madre, ven a verme. Suéltalos ya. El amor no sirve cuando se reclama. Tiene que surgir y suéltalos para que eso surja. Vamos a perdonar. Algún amigo que te traicionó, alguna amiga que contaste tus secretos más íntimos y ella salió a divulgarlo. Y dijiste, no confío más en nadie. Y empezaste a poner todas las mujeres en la misma bolsa. Dios dice, vamos a perdonar ahora. ¿No se sienten más livianos? Es mejor que pedir azotes o cheques semanales, ¿ves? Libérate, libérate. Vamos. Libérate de las traiciones, del dolor. Vamos a perdonar cada uno de los que nos rechazaron. Yo he hecho mi tarea. Yo he perdonado a líderes, a pastores, a gente que me dejó de hablar. Tan pronto Dios me empezó a bendecir. Porque no fue un error mío lo que los alejó, fue la túnica de colores que los alejó. En cuanto Dios puso una túnica sobre mí y dijo, amo a este hijo y le doy favor, muchos se alejaron y odiaron y no podían hablarme sino es con desprecio, diciendo, esa túnica viene de Satanás, va a caer, tarde o temprano va a caer en vergüenza. Y yo tenía deseos de tener rencor y de vengarme. Y el Señor me dijo, no te defiendas nunca. Yo soy el que te di la túnica. Yo soy el que puse favor. Libéralos, perdónalos. Nunca han visto tanto favor. Y como no lo han visto, se lo asignan a Belcebú, se lo asignan a Satanás. Pero yo te he dado favor, dice el Señor. Y esto va para todos los que están aquí esta mañana. Yo te he dado favor, yo te bendigo, dice el Señor. Yo te he traído para liberarte. Vas a empezar el año, vas a empezar enero en bendición. Vas a empezar el año libre, volando alto. Dice el Señor, yo te estoy quitando peso en los primeros días, porque tengo un año de bendición, porque tengo puertas abiertas para ti. Pero si vas con sobrepeso no te puedo bendecir. Yo no doy a nadie nada que tiene las manos llenas. Suelta el rencor, suelta el dolor, suelta la venganza. No exijas más pagos, te libero de la deuda emocional. No exijas más pagos. No, nunca más manipules a nadie. Y si alguien, ahora te hablo a ti, si alguien te está manipulando, si alguien te está llevando por la vida con culpa, recuerda esta frase: no negociamos con terroristas. Tú no negocias con terroristas emocionales. Yo no negocio con terroristas emocionales. Yo puedo negociar un contrato, puedo debatir una idea, pero nunca negociaré contigo quién yo soy. Yo no negociaré mi identidad contigo. Yo sé quién soy en Dios, yo sé quién soy en Él, y eso no está en debate. Así que no negocio con terroristas emocionales ni con terroristas que llegan a nuestra vida para llevar culpa. Dile, quita la culpa, quita los terroristas emocionales, libérate de los que te reclaman, de los que te dicen, yo estaba contigo cuando no eras nadie, yo te ayudé, yo te presté, yo te di hace años. Bueno, se terminó. No puedes vivir toda la vida pagando hipotecas emocionales a la gente. Libérate hoy también. Así
Así como vas a perdonar, libérate de los verdugos, libérate de la cárcel, sé libre, levanta las manos y bebe esta gloria, bebe esta unción. Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga. He hablado a tu ejército, a estos tus soldados. Estamos bajo distintas banderas en cuanto a raza, etnia, crianzas y culturas, pero estamos siguiendo una misma batalla, un mismo objetivo, y somos camaradas, bautistas, pentecostales, ortodoxos, liberales, testigos de Jehová, católicos. No sé, yo no soy quien para decidir quién irá al cielo y quién no, pero yo estoy convencido, Señor, que no todos los que te digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, y que no todos los que creemos que estarán fuera estarán necesariamente afuera. Así que, sin ánimo de juzgar, yo, Señor, bendigo a los que eran mis enemigos, los hago mis amigos, mis camaradas. Veo el rostro de mi padre, mi hermano, y otra vez mi enemigo vuelve a ser mi hermano. Veo el rostro de Dios en mi querido hermano, en quien me hirió, en quien me lo dio, en quien me lastimó. Bendigo, vamos, esta gloria, esta unción, esta presencia. Estoy orando para que de aquí salga al norte, al sur, al este, al oeste. Impresionante, que la gloria de Dios no se detenga. Presencia del Espíritu sopla. Padre, más gloria, más unción. Derrama tu gloria hasta que sobreabunde, hasta que sobre. Presencia del Espíritu sopla. Doble porción de tu Espíritu. Venga tu reino, venga tu voluntad. Y desde River impartimos paz a las naciones, a los continentes, impartimos paz a los países, lo creemos, lo declaramos. Bendigo, Señor Jesús, a esta tu congregación y a los que están en casa. La entrada, la salida, el acostarte y el levantarse de cada quien. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo no te va a amar si te tiene esculpido y esculpido en sus manos? Te tiene tatuado en sus muñecas. Te ama el Señor, príncipe. Te ama, princesa. Te ama el Señor. Amén, amén y amén.